Regular sería 4, 5. Bien sería 6, 7. Muy bien sería 8, 9. Excelente sería 10. Esa es la escala para que ustedes se den una idea. Entonces, cuando nosotros tengamos el examen final, que va a ser en febrero, yo no me acuerdo exactamente qué fecha de febrero, no sé si alguien la sabe. ¿El 20? Bueno, el 20 de febrero, ¿qué cae sábado? Sí, sábado. Que supongo será un examen online porque no creo que sea presencial en febrero, la verdad que no escuché nada, pero no creo. ¿Ustedes escucharon algo? No, de eso no sé nada por ahora. No, bueno, entonces, el examen final, al final van todos, porque vieron que con la modalidad pandemia la materia no se promociona, sino que todo el mundo tiene final. Entonces, cuando vamos al final, en el final va a haber dos tipos de final. Un final para el que tiene todo aprobado bien, muy bien o excelente, es decir, el que estaría, salvo el que tenga todo bien, por ejemplo. Si alguno tiene todo bien, ahí no, pero el que tenga todo bien, muy bien, excelente, sería como alguien promocionado, que tendría 7, 8, 9. Con lo cual va a dar un examen final que, si bien es toda la materia, es bastante tranqui. O sea, es en realidad un recorrido personal de la materia. Bueno, donde tienen que haber leído los temas, pero no les voy a preguntar específicamente de ninguno. Es como una mirada general. El que tenga varios regulares o bien menos, va a dar un examen final con temas. Yo les voy a marcar igual qué temas tienen que estudiar más. Por ejemplo, a lo mejor alguno va a tener que estudiar más módulo 5 o más módulo 3, va a tener más preguntas sobre eso, si bien tiene que saber toda la materia. La nota que yo les voy a poner va a ser una mezcla entre cómo les vaya en ese examen final y lo que hayan tenido de recorrido en la materia. Es decir, si ustedes tuvieron todo muy bien, excelente, ya van con buena nota, salvo que me entreguen en blanco el día del final, en principio deberían también estar aprobados. Entonces, la nota esa del final va a ser una mezcla, va a ser una mezcla entre cómo les vaya específicamente en el examen final y las notas que ustedes hayan tenido en toda la cursada. Particularmente con módulo 7, yo se los clasifiqué, salvo si alguno está desaprobado, que hasta yo corregí 4 de 8, hasta ahora ninguno estaba desaprobado. Si alguno estuviera desaprobado, lo tienen que hacer. Si no, ya está. No les voy a tomar nada del módulo S en el final, del módulo 7. No les voy a preguntar qué es una hipótesis, diga, pero bueno, va a influir en la nota, ¿sí? ¿Se entendió, Valen, o en general todos? Sí, se entendió. Se entendió perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a meternos con el tema que yo quería que vean hoy, porque mañana 16, creo que mañana, ahora después tengo que preguntar bien a Silvina, pero en principio les estaríamos subiendo la actividad módulos 5 y 6. Si no es mañana, es pasado. Y me la tienen que entregar el viernes 18, hasta el viernes 18, a las 12 de la noche, ¿sí? La actividad va a incluir Piaget, Vygotsky y Freud. Profe, ¿cuándo dijiste que le ibas a subir? Perdón. Hoy, hoy no, mañana. Ah, dale, gracias. ¿Cuánto les había dado la última vez para que la hagan? ¿2 días o 3? Que no me acuerdo. No me acuerdo si cayó fin de semana, pero me parece que eran 3. Fueron 3. Viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, será más o menos igual, será 16, 17 y 18, claro. El tema es que hay que entregarlo el viernes a última hora. Dale. Van a tener, bueno, les vuelvo a decir, preguntas de Piaget, de Vygotsky y de Freud, así que ya pueden ir estudiando, leyendo, lo que sea. La idea mía hoy era tratar de terminar lo que nos quedaba de Freud, que tenía que ver con sexualidad, para justamente que puedan hacer bien el trabajo, ¿sí? El viernes a lo mejor nos vemos igual un ratito, o nos veremos igual un rato como para cerrar y redondear algunos temas que queden y explicar algo del final, pero digamos que
terminaríamos formalmente la materia, ¿sí? Por ahí me queda algo de psicoanálisis, se los explico el viernes, o el viernes ustedes no van a haber entregado el trabajo, así que por ahí podemos aprovechar, conectarnos, aunque sea un rato, y me preguntan dudas del trabajo, qué sé yo, algo que no estén entendiendo de lo que tienen que hacer, ¿sí? Bien. Habíamos hablado de que el tema que teníamos que trabajar hoy tenía que ver con la idea de sexualidad para Freud. Hablamos de que sexualidad para Freud no era sinónimo de genitalidad, sino que tenía que ver con la búsqueda del placer, y que lo revolucionario del psicoanálisis es el planteo de la sexualidad infantil, es decir, la idea de que la sexualidad no empieza en la adolescencia, que era lo que se creía hasta la época de Freud, sino que la sexualidad empieza en la infancia, es decir, que hay una sexualidad propia de la infancia. Acuérdense que cuando Freud trabaja con asociación libre, igual ya desde la etapa previa de la hipnosis, Freud veía que el contenido inconsciente al que remitían los síntomas se relacionaba con vivencias sexuales. ¿Se acuerdan del caso famoso de que hablamos de Isabel von R., cuando ella muere la hermana y ve al cuñado y dice que se gustaría casarse con él? En ese momento eso, digamos, queda reprimido y después aparece el síntoma. En general, Freud va viendo que los contenidos a los cuales remiten los síntomas, los contenidos reprimidos, los deseos reprimidos, se relacionan con escenas en los cuales aparecen, en principio, fantasías sexuales. Acuérdense que Freud acá va a decir muchas histéricas o relatan escenas de seducción de un adulto, y dice Freud, estas escenas de seducción pueden haber sido reales o fantaseadas, pero tienen el mismo efecto. Esto, como yo les decía, hoy podríamos discutirlo, pero bueno, la idea es que algo del orden del síntoma o del contenido reprimido que se expresa de manera desfigurada en el síntoma está ligado a la sexualidad infantil. Freud plantea que son deseos sexuales infantiles y reprimidos los que conforman el núcleo o el contenido del inconsciente. Y dice Freud, si no estuvieran estos deseos reprimidos, la reacción a traumas posteriores, o sea, a conflictos posteriores, hubiera tenido una evolución normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Freud, para pensar el origen del síntoma o la causa del síntoma o de la neurosis en general, hay que pensar en lo que Freud va a llamar series complementarias. Eso es muy, muy importante como concepto para Freud. ¿Qué son las series complementarias? Dos series de factores que se relacionan entre sí. El primero es lo que Freud llama, ahora lo vamos a explicar bien, predisposición por fijación de la libido, que es algo así como decir predisposición a enfermarse, o predisposición a ser o actuar de determinada manera, pero básicamente a contraer una enfermedad. Y por otro lado, trauma actual. Acuérdense que trauma para Freud es cualquier situación que tiene un exceso de cantidad y que genera una difícil elaboración. La predisposición por fijación de la libido, ahora les voy a explicar qué es fijación de la libido, se divide en dos para Freud. En las vivencias infantiles y, digamos, en lo heredado, ¿sí? en lo que uno trae. Dicho fácil, esta predisposición por fijación de la libido sería
en qué etapa del desarrollo, ahora vamos a ver qué es el desarrollo, uno se quedó. Esto lo que generó son deseos reprimidos, por lo que vivimos o por lo que heredamos. Si nosotros tenemos poca predisposición a la fijación por la libido y poco trauma, no haremos una enfermedad neurótica. Ahora, estas series se complementan entre sí. ¿Qué quiere decir esto para Freud? Si, por ejemplo, alguien vive una guerra, el trauma actual puede ser muy grande. Y a lo mejor, aunque tengamos poca tendencia, producto de nuestra infancia, a enfermarnos, nos enfermamos igual porque vivimos la guerra. Ahora, si nosotros tenemos una gran tendencia a enfermarnos por nuestra historia o por nuestra herencia y además vivimos un trauma actual muy grande, nos enfermaremos. También podemos tener una gran predisposición y que cualquier cosa, por más chiquita que sea, funcione como trauma. Por eso son series complementarias. Alguno de ustedes había hecho un trabajo que estaba muy bueno, que tenía que ver con el aumento de trastornos obsesivo-compulsivos en la pandemia. No sé si hay alguno de ese grupo. Y ahí se veía claro, digamos, alguien puede tener una predisposición a hacer una enfermedad neurótica, deseos reprimidos, hostiles, que van a generar una neurosis obsesiva. La pandemia actúa como un trauma actual que agrava la enfermedad. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a hablar de esto ahora. ¿Qué es esta predisposición por fijación de la libido? ¿Y qué es la libido? ¿Sí? Bien. Libido es un concepto que usa Freud, me larga la libido, que es la energía de la pulsión sexual. Energía de la pulsión sexual. Vamos a ver entonces qué es pulsión y qué es pulsión sexual. Vamos primero a pulsión. Esto lo vimos el encuentro pasado. ¿Qué era pulsión para Freud? ¿Se acuerdan? Una fuerte excitación automática. Muy bien, una representación psíquica de una fuente de excitación somática, muy bien, que llega al alma o a lo psíquico como una exigencia de trabajo. Muy bien. Para Freud, los niños, digamos los chicos, desde el principio tienen pulsiones y actividades sexuales. Es como un elemento central del psicoanálisis. Ahora, dicho en fácil, ahora vamos a la definición difícil, pero dicho en fácil, ¿qué dijimos que era pulsión? ¿Qué significaba? Que venía de pulsar. Una fuerza. Impulso. Muy bien, una fuerza, un impulso, ¿sí? No es lo mismo que instinto. De hecho, instinto en alemán, ¿alguien habla alemán acá? No. Cecilia, ¿sí? No. Instinto en alemán se traduce Instinct o algo así. Algunos tradujeron pulsión como instinto, sobre todo las versiones inglesas, pero en realidad las versiones francesas y españolas diferencian pulsión e instinto. En alemán, les vuelvo a decir, instinto es Instinct, corresponde más a esa predisposición biológica producto de la especie. ¿Se acuerdan de William James cuando hablaba de lo instintivo en el hombre, el miedo, por ejemplo? Es una herencia biológica de la especie. Pulsión en alemán es Trieb. Freud usa la palabra Trieb, que en alemán dicen, digo porque no sé nada de alemán, significa fuerza. O sea que pulsión es un equivalente a fuerza, impulso. Dice, representación psíquica leyó Violeta, de una fuente de excitación intrasomática. En principio la pulsión tiene una fuente. La fuente entonces es el lugar del cuerpo en el cual se origina la pulsión. La pulsión tiene una fuente. ¿Qué es la fuente? El lugar del cuerpo en el cual se origina la pulsión. La primera teoría de las pulsiones de Freud habla de dos tipos de pulsiones. Pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. La primera teoría de las pulsiones de Freud
clave para entender la teoría del desarrollo psicosexual para Freud. Freud, la idea de desarrollo que tiene es de desarrollo psicosexual. Entonces, la pulsión, la primera teoría de las pulsiones va a hablar de pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Toda pulsión dijimos que es la representación psíquica, ahora vamos a ver por qué psíquica, de una fuente de excitación somática. Ahora vamos a ver qué es esta fuente somática. La fuente somática es el lugar del cuerpo en el cual se origina la pulsión. Si pensamos una pulsión de autoconservación, o sea, las que buscan la conservación de sí mismo, del individuo o de la especie, pero en este caso del individuo. Por ejemplo, el hambre. ¿Cuál sería la fuente? El proceso somático que da origen a la pulsión. ¿Cuál sería la fuente del hambre? Claro, los procesos digestivos, muy bien. ¿Y por qué la pulsión sería la representación psíquica, o sea, mental, de esa fuente somática? Porque ¿cuál es la pulsión? ¿Sentir qué? Hambre. Claro. La fuente será el proceso somático, la fuente será el proceso digestivo que me lleva al hambre. Ese es el origen, la fuente somática. Ahora, ¿qué es la pulsión? ¿Cómo yo represento mentalmente el hambre? O sea, siento hambre. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Y qué voy a hacer yo si tengo hambre? ¿O qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer con el hambre? Piensen que están en el hambre, en la sed. Piensen que están, supongamos, en el medio del desierto, no hay agua, y tienen sed. ¿Pueden hacer algo? ¿Se lo pueden sacar de alguna manera, la sed o el hambre? Buscar plantas. Bueno, claro, tenés que hacer algo, muy bien. Quiere decir que la pulsión, además de una fuente, es siempre perentoria. ¿Qué quiere decir? Que requiere satisfacción. Sí, la perentoriedad de la pulsión es que tendrás que buscar plantas, no sé, para comer, vas a tener que hacer algo. La pulsión es perentoria, requiere algo para satisfacerla. Entre paréntesis, ese algo que requiere la pulsión es una acción específica, no es cualquier acción. No es que si yo tengo hambre y me pongo a bailar, se me va el hambre. Para que se me vaya el hambre, ¿qué tengo que hacer? Comer, muy bien. Claro, esa es la meta de la pulsión. ¿Cuál es la meta? La satisfacción. ¿Y en qué consiste la satisfacción? En cancelar el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Entonces, repito, la fuente es el proceso somático que se produce en un órgano o parte del cuerpo y que es representado en la vida psíquica por la pulsión de la fuente. Es un proceso somático que se produce en un órgano o parte del cuerpo y que es representado en la vida psíquica por la pulsión. ¿Qué es la perentoriedad? Que la pulsión es perentoria, requiere satisfacción, es decir, la cantidad de exigencia de trabajo para el psiquismo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo. La pulsión requiere un trabajo psíquico para satisfacerlo. Después, ¿qué otro dijimos? Fuente, perentoriedad, meta. ¿Qué es la meta? La satisfacción de la pulsión. ¿Qué es la satisfacción de la pulsión? Cancelar el estado de estimulación en la fuente. ¿Se entiende por qué la meta es cancelar el estado de estimulación en la fuente? Porque si tenías hambre, ¿qué tenías que hacer? Comer, o sea, cancelar
la estimulación en la fuente, que es el proceso digestivo. Y por último, no el más importante, pero el cuarto componente de la pulsión, dijimos, fuente, perentoriedad y meta, el cuarto es objeto. ¿Qué será el objeto de la pulsión? ¿Qué será? La comida, ponerle en este caso. En este caso, la comida, claro. Muy bien. Dicho en términos teóricos, el objeto de la pulsión es la cosa en la cual o por medio de la cual la pulsión alcanza satisfacción. Resumiendo, ¿qué define para Freud a la pulsión? En principio que el origen está en el interior del cuerpo, no en el exterior. O sea, eso es muy importante. La pulsión se origina internamente. Por otro lado, la pulsión es una fuerza constante, que ¿qué busca? Satisfacer. Muy bien, satisfacerse, perfecto. Y el tercer elemento clave es que la fuga no sirve. Yo no me puedo fugar de la pulsión. Por ejemplo, si hubiera una luz o un ruido muy fuerte, ¿eso es una pulsión? No, Si ahora tuviéramos... ¿Por no qué? está adentro del cuerpo. Muy bien, ¿y por qué más? No depende de vos. Claro, ¿te podés fugar No. de un ruido No. muy fuerte? Sí, te vas a otro lugar, es decir, la fuga puede funcionar, muy bien. ¿Es perentoria? No, no requiere trabajo psíquico, más que irte, ¿sí? Muy bien. Y además es de un choque momentáneo, o sea, en el momento en que te fuiste, se acabó el ruido. En cambio, la pulsión es una fuerza constante, no para. Profe, que sea perentoria, ¿qué significaba? Que requiere satisfacción, Marti, que sí o Ok. sí hay que satisfacerla y que para esa satisfacción hay que hacer un trabajo psíquico. Porque si vos tenés hambre, tenés que hacer todo un trabajo psíquico para comer, tenés que conseguir comida. Ujú. ¿Sí? Sí, Si tenés deseo sexual, tendrás que conseguir alguna modalidad de satisfacción. claro. Es decir, hay que trabajar psíquicamente para lograrlo. Ahora bien, dijimos que había dos tipos de pulsiones. Autoconservación, dormir, comer, tomar agua. Dormir es una pulsión de autoconservación. No soñar, no, pero dormir es autoconservación. Si no dormimos, nos morimos. Respirar es pulsión de autoconservación. No. ¿Por qué? Va, sí, no, si no me estoy ahogando voy a querer respirar, voy a necesitar respirar. A ver, ¿quién más opina? Porque no lo hacemos consciente. Claro, es automático. Es automático. Claro. En realidad no es pulsión por eso, porque no lo haces consciente, no hay una meta, no es exigencia de trabajo psíquico, no hay trabajo Claro. mental. Salvo, Martina, escúchame bien, Freud dice que si una persona no pudiera respirar, el respirar, que es un proceso no pulsional, sino que es un proceso puramente automático, se transforma en una pseudopulsión, o sea, en una especie de pulsión. ¿Sí? O sea que, pero no es pulsión. Claro, es lo que pensé. Pero... Muy bien tu pensamiento. Ahora, miren, síganme un poquito en este proceso. Cuando un bebé nace, en un momento puramente hipotético, supongamos al bebé, se ven mis dibujos estos, ¿no? Sí. Supongamos que tenemos a un bebé, el bebé nace, ¿no? ¿Qué es en principio lo que le va a pasar a este bebé? ¿Qué es lo primero que va a tener?
Ganas de llorar. ¿Por qué llora? Le pega. No sé bien la explicación. El bebé lo primero que tiene es que tiene que respirar, ¿no? Con lo cual ya eso requiere, hay toda una teoría que no vamos a ver nosotros acá, que tiene que ver con algunos autores, algo que retoma Freud, del trauma del nacimiento. Freud, más que hablar de trauma de nacimiento, habla de que en el momento del nacimiento hay toda una reacomodación, porque hay que empezar a respirar y que eso funciona como un gran momento de angustia, en principio, de angustia automática, porque hay grandes cantidades de energía, de libido, básicamente, que tienen que investir al cuerpo. Pero dejemos eso de lado, que es muy interesante, pero muy complicado, este trauma de nacimiento, esta angustia automática. Este bebé, una vez que nació, pasó la angustia y toda la historieta, el nacimiento es con angustia, lo primero que va a tener es hambre. Es decir, lo primero que va a aparecer es una pulsión de autoconservación, hambre y sueño. Es decir, al principio, acuérdense, el aparato psíquico de este bebé es así. Es como que está medio en blanco, medio, Freud no es empirista, no está totalmente en blanco. Tiene un polo perceptual y tiene un polo motor. El bebé tiene hambre. Lo que hace llorar, descarga. No hay nada en este aparato al principio, más que este acto de reflejo, ¿no es cierto? De hambre y llanto. Descarga. ¿Me siguen hasta acá? Si nadie lo acompañara, el bebé se muere. ¿Sí? Lo que pasa es que, dice Freud, aparece la madre o quien haga de madre, el padre, no importa, ¿no? Estamos hablando de madre en un sentido real y metafórico. ¿Qué hace la madre que quedó tan, bueno, el bebé quedó tan grande como la madre, es un poco desproporcionado, pero bueno, ¿qué hace la madre? Va a agarrar al bebé y lo va a alimentar. Fíjense, la madre, el bebé lloraba, hace lo que Freud llama una alteración interna. ¿Por qué? Porque altera el propio cuerpo. ¿Qué hace la madre? Le da el pecho. La madre hace una acción específica a esta pulsión del bebé. Y ahí calma la pulsión de autoconservación. La pulsión de autoconservación, cuando se satisface para Freud, genera alivio. Es decir, hay un alivio que esa pulsión se satisfizo. Pero este panorama, si fuera así de simple, nada, no seríamos muy distintos de los animales. Lo que dice Freud es que en este encuentro del bebé con el pecho de la madre, no solamente se satisface la pulsión de autoconservación, sino que aparece lo que Freud llama un plus, un extra de placer. Placer que tiene que ver básicamente con el encuentro rítmico entre el ritmo de la madre y el ritmo del bebé. Hay una madre que se adapta al bebé, que le da el pecho, que lo acaricia, que lo toca. ¿Y qué le pasa al bebé? El bebé siente el pecho materno, lo huele, lo toca, siente la leche cálida. Hay un ritmo de él que está succionando el pecho. Ese placer que aparece va hacia la boca y constituye a la boca del bebé como la primera zona erógena. Se constituye en el acto de construcción o de encuentro de placer rítmico en el vínculo con el objeto. Objeto, digamos, madre, pero que todavía no es la madre como representación de madre total. Acuérdense de Piaget, ¿no es cierto? En realidad es el pecho materno. Eso que va a aparecer acá, el placer por un lado, y la representación o las huellas mnémicas que hablamos la semana pasada, las huellas mnémicas de esta primera vivencia, van a darse por simultaneidad, se inscribe el olor del pecho, la temperatura, el ritmo. No hay una representación de madre total, sino que por simultaneidad se escriben huellas mnémicas ligadas a la vivencia. Vivencia de placer, que es ese encuentro con el pecho materno.
La zona erógena, en este caso es la boca, es para Freud una zona de la epidermis o de la mucosa en la cual determinada excitación hace surgir la sensación de placer. Repito, zona erógena es zona de la epidermis o de la mucosa en la cual determinada excitación hace surgir la sensación de placer. Un tema muy importante es pensar que todo el cuerpo es vivencialmente una zona erógena para Freud. O sea, toda zona del cuerpo, de epidermis o mucosa, digamos, no por ahí, qué sé yo, el páncreas, ¿no? Las zonas de epidermis o mucosa, las zonas que ante determinada excitación hacen surgir placer. La piel. Pero hay ciertas zonas del cuerpo que por su propia función ligada a la autoconservación, están predeterminadas para ser zonas erógenas. Por ejemplo, la boca. Quiere decir que en principio en esta teoría del desarrollo psicosexual de Freud hay una apoyatura de las pulsiones sexuales en las de autoconservación. ¿Qué quiere decir? Que la pulsión sexual se apoya para constituirse en la pulsión de autoconservación. Ahora, se apoya y después se despega. Esta es la clave. Por eso se llama apuntalamiento, porque la pulsión sexual se apuntala, se apoya en la autoconservación, pero después despega. ¿Qué quiere decir que despega? Que cuando el bebé después vuelve a succionar, ¿lo hace necesariamente porque tiene hambre? No. ¿Por qué lo hace? Porque ¿qué busca, Valen? Placer, alguna vez le generó placer. Lo que alguna vez le generó placer. Entonces ahí aparece el succionar, el chupetear, como una búsqueda de placer independiente de la alimentación. ¿Qué es la succión para Freud? Una acción rítmicamente repetida que no busca la alimentación. Entonces, la pulsión sexual, dijimos, ¿qué características le dimos a la pulsión sexual? En principio, se apuntalaba ¿en qué pulsión? Autoconservación. Muy bien. La pulsión sexual para Freud, durante su desarrollo, se divide en una serie de pulsiones parciales. ¿Qué quiere decir que son pulsiones parciales? Que son parte, por eso es parcial, parte de la pulsión sexual. Las pulsiones parciales las podemos diferenciar por la fuente de la pulsión sexual, acuérdense que la fuente es uno de los elementos de la pulsión, o por la meta. Entonces, la pulsión sexual, ¿cómo se llamaba la energía propia de la pulsión sexual? Libido. Muy bien. Libido, ¿eh? No líbido. Muy bien, libido. La pulsión sexual y la energía que corresponde es la libido se divide en una serie de pulsiones parciales. Las pulsiones parciales las podemos diferenciar por su fuente o por su meta. Tema. ¿Cuál será la fuente de la pulsión sexual? ¿Cuál será el origen de la pulsión sexual? Piensen en el dibujito que hicimos recién. ¿Cuál es el origen de la pulsión? ¿Cómo se originó? Yo quedo acá en el medio de los dibujos. ¿Cómo se originó? Innato. ¿Tenés hambre? Sí, Viole, pero te estoy preguntando. Bien, perdón. Sí, sexual. Sí. A ver, Franco, ¿tenés el micrófono? ¿Qué decías? Porque se origina en la autoconservación. Bueno, se origina,
Pero ¿qué dijimos? ¿Que qué constituye después? ¿Una qué? La zona erógena, perfecto. Entonces, la apoyatura en la autoconservación genera la zona erógena. Entonces, la fuente de la pulsión sexual es la zona erógena. Ahora, entonces, ¿cuál dijimos que era la primera zona erógena? La boca. La boca. Muy bien. Sí, la boca quedó raro, Franco, pero... Entonces, la boca, ¿qué quiere decir? Que la primera zona erógena en constituirse es la boca, la primera pulsión parcial es la oral. Y acá Freud va a decir que las pulsiones parciales durante su desarrollo se organizan en determinadas etapas u organizaciones libidinales. ¿Qué es una organización libidinal? Es cómo se organizan relativamente las pulsiones parciales en relación con una zona erógena. Relativamente porque nunca va a haber una organización total de pulsiones parciales en base a una zona erógena hasta la genitalidad para Freud. Y hoy por hoy el psicoanálisis diría que nunca, ese es un tema muy interesante, que nunca hay una organización total de pulsiones parciales en base a una zona erógena. ¿Por qué? A ver. Porque ¿qué implicaría que hubiera una organización total de pulsiones parciales bajo zona erógena? Piensen que pulsión parcial no es solamente las que corresponden a las zonas erógenas, oral, anal, genital, sino que también son por meta, ver, dominio, apoderamiento, pulsiones sádicas, masoquistas. Un paciente hablaba la otra vez de que en realidad él, la actividad sexual que más placer le da con la novia, él es heterosexual, con la novia es, por ejemplo, las actividades que tienen que ver con lo sádico, que ella lo ate, que él atarla a ella, que si no, en general no tienen satisfacción. Digo. Otra paciente mujer me decía el otro día que en realidad a ella lo que menos le gusta es la penetración, que le gusta mucho más el sexo, cuando él le hace sexo oral o hacer sexo oral, pero no la penetración. Otro paciente que es gay me decía que, por ejemplo, no le gustan demasiado los penes erectos de varones. Digo, hay otras personas que no, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué no hay, en definitiva? ¿Una qué? Organización o algo que sea fijo. Exacto, no hay algo que sea fijo. No es que la genitalidad necesariamente fija y aúna todas las pulsiones parciales. Cuando decimos que hay una organización de la libido, de las pulsiones parciales, siempre es una organización relativa, nunca es total. Mucho más en la infancia, mucho más en la infancia. Pero incluso en la vida adulta de cualquiera de nosotros, nunca hay una organización total de las pulsiones parciales respecto de la genitalidad. Siempre es parcial. La primera organización libidinal de la infancia es lo que Freud llama etapa oral. ¿Por qué? Porque la boca es la primera zona que organiza las pulsiones parciales. Entonces, si nosotros hiciéramos un esquema del desarrollo psicosexual, la primera etapa es la oral. ¿Qué zona erógena va a organizar relativamente? Siempre pongan bien grande la idea de que es relativa la organización. ¿Qué zona erógena va a organizar la etapa oral? La boca. La boca, muy bien. Zona erógena, boca. ¿Cuál es el objeto? Bueno, en principio en la etapa oral, si ustedes quieren, el objeto es el pecho. Pero el pecho materno es en el primer momento equivalente a la fuente, o sea, a la zona erógena. Acuérdense que la fuente de la pulsión sexual es la zona erógena. ¿Por qué? Porque al principio boca y pecho son lo mismo. Digamos que el chico siente que el pecho es creado por su boca. ¿Mm? ¿Cuál es la meta?
la succión. ¿Hasta acá vamos? Si en esta etapa oral las cosas funcionan bien, el chico lentamente va logrando organizar sus zonas erógenas en la construcción de una representación del cuerpo erógeno. Es decir, empieza a aparecer la piel como algo que unifica el cuerpo. Esta construcción del cuerpo erógeno le permite, a través de la sensorialidad, empezar a unificar la representación de su cuerpo y también la representación de su madre. Se dan cuenta acá cómo Piaget y Freud piensan más o menos parecido, cómo vamos unificando la representación del cuerpo y por lo tanto la representación del objeto. Y ahí se podría dar, siempre en una segunda parte de la etapa oral, se podría dar una identificación que Freud va a llamar, y esto lo leyeron ustedes en Psicología de las Masas, una identificación primaria, primer vínculo con el objeto, que empieza a constituir el yo de cada uno de nosotros. Es decir, si las zonas erógenas se abren, se aparece el ritmo, se aparece el placer, se va construyendo la representación de un cuerpo, y esa representación del cuerpo permite, a través de una sensorialidad organizada, identificarnos con un objeto madre, pero acá sí ya es un objeto madre total. Madre siempre es madre-padre en esta primera etapa, porque todavía no hay diferencia de sexos. Y acá constituimos el yo. ¿Por qué constituimos el yo? Por identificación. Porque esta identificación primaria, que es el primer vínculo con el objeto que leyeron ustedes en Psicología de las Masas, supone para Freud la idea de que nosotros podemos conformar nuestro narcisismo, o sea, nuestra construcción subjetiva de nosotros mismos, a partir de ser amados por otros. Dicho de otra manera, si nuestra madre nos devuelve una mirada que nos define, nuestra identidad está en identificarnos con esa mirada materna que nos define como sujetos. Por eso si hay trastornos acá, si hay trastornos en esta etapa oral, en esta identificación primaria, vamos a tener cuadros graves, cuadros psicóticos, cuadros narcisistas, cuadros border, cuadros esquizofrénicos, personas que dependen del otro para existir. Entonces, ¿qué es la identificación primaria? Es el primer vínculo con un objeto en el cual uno es con el objeto. El ser de uno está definido en el ser, en la vivencia de ser reconocido por el objeto. Somos en la medida en que el objeto nos reconoce. Con lo cual, por ejemplo, hay un autor francés que se llama André Green, que habla del complejo de la madre muerta, que es ¿qué le pasa a un bebé cuando tiene una madre deprimida? Y que al estar deprimida no lo mira. Entonces, este bebé no se va a sentir sostenido por la madre. ¿Por qué? Porque esta madre no puede sostenerlo. Pero supongamos que todo funciona bien. Se abre la zona erógena, el pecho, la fuente, meta, succiona. Al principio pecho y boca es lo mismo, después se abre el cuerpo erógeno, sensorialidad, identificación primaria, somos uno con nuestra madre. Acá aparece el narcisismo, que es la investidura libidinal del yo. Quiere decir que el yo que se está conformando se inviste con libido, con sexualidad. Acá el objeto ya no es el pecho. ¿Cuál pasa a ser el objeto? En esta segunda etapa oral. Sí, pero la madre, ¿cómo está? ¿Identificada con quién, Valen? Con el yo. Claro, con lo cual el objeto, ¿cuál es? El yo. Claro, el yo. Entonces, tendríamos primera etapa, primer momento de la etapa oral, objeto pecho igual a fuente. O sea, pecho y boca es lo mismo. Segunda parte de la etapa oral, objeto igual al yo. Y yo igual a objeto, porque esta es la identificación primaria. Somos con el objeto, existimos con el objeto. Si todo esto anda bien,
llegamos al año y medio, 2 años, en el cual el bebé empieza a caminar, a moverse, empiezan los músculos, y puede controlar esfínteres. La madre se da cuenta, cuando uno tiene un hijo, se da cuenta que en determinado momento pueden controlar. Se esconden para hacer, hacen fuerza. Acá empieza a aparecer para Freud la erogeneidad de una etapa que es el ano, y que es la etapa anal, que es la segunda etapa de organización libidinal. Etapa anal, voy a ponerlo arriba porque acá abajo no tengo más. Esto era todo etapa oral, ¿no? Se entiende mi cuadrito, ¿no? Pues se lo marco acá. La etapa anal voy para arriba. La etapa anal va a tener como zona erógena el ano. Sola de la musculatura. Acá el bebé empieza a tener placer en retener y expulsar. O sea, la meta ya no es la succión, sino que es retención y expulsión. Meta, retención y expulsión. Acá empieza a aparecer un objeto que ya es diferente de mí. Ya no es el narcisismo puro. ¿Por qué? Porque la madre, ¿qué le dice al bebé? A ver, nene, déjate de hinchar, anda al baño. Con lo cual, ya el objeto empieza a diferenciarse. Ya el objeto es un objeto que busca controlarlo. ¿Y qué hace el bebé? ¿Da bola o no da bola? En un primer momento no da bola, hace lo que quiere, después empieza a obedecer y empieza a controlar sus impulsos sádicos. Los impulsos de esta etapa anal son sádicos. ¿Por qué? Porque se busca controlar motrizmente. Si el bebé quedara fijado en la etapa, si una persona queda muy fijada en la etapa oral, va a tener un cuadro grave, digamos, de dependencia, para decirlo muy simplemente. Si alguien se queda fijado al principio de la etapa anal, en la rebeldía, va a ser un rebelde eterno. Si alguien se queda fijado en la segunda parte de la etapa anal, en la cual el bebé accede y va al baño y controla los impulsos, va a ser un obsesivo. El desarrollo sigue avanzando y el bebé va encontrando placer en el desarrollo genital, con lo cual la tercera organización libidinal es la genital. Esto ustedes en las conferencias lo tienen bien explicado. En la etapa genital va a aparecer, en principio la zona erógena son los genitales, pero, ojo, que esta etapa genital Freud la llama fálica. ¿Por qué la llama fálica? Tema hoy muy discutido, pero bueno, será el patriarcado. Freud la llama fálica porque en ese momento aparece la premisa universal del falo. ¿Qué quiere decir la premisa universal del falo? Que al principio no hay diferencia entre pene y no pene. Con lo cual, para todo el mundo el placer está en su propio órgano. Si para el varón el placer está en el pene, para la mujer está en el clítoris. Pero no hay diferencia de qué es clítoris, qué es pene. Por eso se llama fálica, porque el placer es uno solo. Como meta, ¿cuál será? Si lo que aparece es como zona erógena lo genital, ¿cuál será la meta? La masturbación, el tocarse. Los chicos de 4 o 5 años se tocan para encontrar placer. ¿Y cuál va a ser el objeto? El objeto va a ser un objeto ahora sí claramente distinto de uno. El objeto va a ser madre o padre. Ya totalmente diferenciados de esa etapa narcisista original. A partir de esta etapa fálica, donde la zona erógena es la genital, se va a desarrollar lo que Freud llama el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? El amor hacia el padre y a la madre. Vamos a hacerlo bien fácil. Digamos, por supuesto el Edipo puede ser positivo, negativo, mixto. No me importa hoy que veamos todo eso. Se entra por castración, se sale por castración. Castración es miedo a perder el pene a partir de ver la diferencia de los sexos. El varón termina el amor a sus padres por miedo a perder el pene. La mujer, para Freud, cuando se da cuenta de que no tiene pene, busca al padre que sí lo tiene. Bueno, pero todas esas diferencias hoy nos superan. Lo importante es que yo quiero que entiendan que así como en este momento el objeto era el pecho, después el objeto pasa a ser el yo identificado con el sujeto, en la etapa anal el objeto todavía es una mezcla entre narcisismo y objetal, porque todavía es mi cuerpo que cede o no una parte al otro, pero ya hay un objeto diferente. En la etapa fálica, 3, 4, 5 años, el objeto es el otro.
¿Es la madre o el padre? El bebé quiere que la mamá o el papá lo quieran. Y hace cosas para que lo quieran. Y es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es que ya no estamos encerrados, no somos ni un pecho, ni puro yo, ni puro sadismo de controlar al objeto, sino que buscamos el amor del objeto. Esa es la idea de Edipo central. Que ya son 3 personajes. ¿Qué personajes hay en el Edipo? Madre, padre e hijo. Pero son 3. Acá, en la etapa oral, ¿cuántos personajes había? 2. El bebé y el objeto, yo. Madre, pecho. Acá también todavía hay 2. Recién hay 3 en el Edipo, y esto es clave, porque ser 3 es lo que está ligado a la normalidad, porque es lo que nos saca de la locura dual, ¿sí? Por eso cuando ustedes vean o piensen en términos de trastornos del desarrollo, ¿sí? Los trastornos del desarrollo tienen que ver con quedar en estos apegos duales, digo, y no entrar en la terceridad. La terceridad es la cultura, la terceridad es el lenguaje, la terceridad es aceptar que hay límites externos. Si alguien se queda fijado en etapas muy tempranas, lo que le va a pasar es que va a creer que puede hacer lo que quiere. ¿Mm? Estos personajes que no aceptan límites, que creen que pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, alguien que consume, no me va a pasar nada, yo hago lo que quiero, es él con la droga. Pero ¿cómo termina eso? Siempre mal, porque siempre la realidad vuelve. ¿Me siguen? Si este desarrollo va todo bien, oral, anal, fálico, en un momento aparece la represión. ¿Por qué? Porque, bueno, el Edipo se acaba, no somos hijos perfectos de nuestros padres, en algún momento nos damos cuenta de que nuestros padres también quieren a otras personas que no es a nosotros, nos desilusionamos, y bueno, aparece un momento que vamos a llamar momento de represión primaria, momento totalmente normal. ¿Qué es el momento de represión primaria, que lo meto acá? Es que todo esto se fue al inconsciente. Todos estos deseos sexuales quedaron en el inconsciente. Y entramos en una etapa que se llama de latencia. ¿Qué es la etapa de latencia que se va a dar cuando el chico está en el colegio primario? Una etapa en la cual la sexualidad va perdiendo fuerza. Y aparece otro mecanismo que es la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Transformar la pulsión sexual de metas sexuales a metas no sexuales. Por ejemplo, estudiar. Por ejemplo, trabajar. Por ejemplo, hacer deporte. A lo mejor alguien que tenía una fuerte pulsión anal sádica juega al rugby o juega al hockey. Alguien que tenía una fuerte pulsión de ver en la etapa genital es un gran estudioso. Es decir, se sublima, la sublimación es cambiar la meta de la pulsión de una meta sexual directa a una meta no sexual directa, socialmente aceptada o valorada. ¿Eso es en la etapa de latencia? Sí, que no se llama etapa, la latencia es un periodo, ¿sí? Las etapas son oral, anal y fálica. Después tendrías un periodo de latencia, ¿sí? Y después llegaríamos ahí sí a una cuarta etapa, que es la adolescencia, en la cual lo genital resurge y removiliza toda esta historia, y bueno, tenemos que reordenar toda la sexualidad infantil. Ahora, volvemos al principio de la clase. Yo les había hablado de que un síntoma o una personalidad, no hace falta pensar solamente en términos de síntoma, podemos hablar en términos de personalidad, se conformaba por predisposición por fijación de la libido más trauma actual, y que la predisposición por fijación de la libido se daba por vivencia o herencia. ¿Se acuerdan del principio de la clase? ¿Qué es la predisposición por fijación de la libido? Es que en cualquiera de estas etapas que yo tan ordenadamente hice en este grafiquito, a ver si tengo algo, en la etapa oral, en la anal o en la fálica, en cualquiera de estas etapas puede quedar una fijación. ¿Qué es una fijación? Vamos a suponer en la etapa anal que mucha libido se quede fijada en esta etapa. Si mucha libido se queda fijada en esta etapa, la libido que va a llegar a la adolescencia es más débil. Con lo cual, cualquier situación, la misma adolescencia, va a funcionar como un trauma
que va a hacer que yo vuelva a esta etapa de fijación. Esto se llama regresión. ¿Qué es la etapa de fijación? Que la libido se quedó fijada en una etapa que busca satisfacerse a la manera de esa etapa. Ahora, si yo me quiero satisfacer a la manera del deseo anal, pegarle a todo el mundo, ¿con qué me voy a encontrar? Con la represión, con lo cual va a haber un síntoma. Entonces, tenemos, ahora, la fijación puede darse por vivencia, o sea, porque tuve demasiada satisfacción en la etapa anal o demasiada poca, o por una herencia, digamos, que esto Freud lo dice en algún texto, habría como una pulsión parcial que tendría como cierta predisposición ya a fijarse. Entonces, por eso volvemos a las series complementarias como lo determinante del síntoma o lo determinante de la personalidad. Tendríamos, por un lado, una predisposición a la neurosis o a la personalidad por la fijación de la libido, y al mismo tiempo tendríamos un trauma actual que puede ser cualquiera, porque si la fijación es muy grande, cualquier cosa funciona como trauma, que hace que yo vuelva a esta etapa de fijación. Ayer me llamó una paciente que estaba muy angustiada porque el gato estaba grave. Y ustedes podrán decir, ¿por qué alguien está tan angustiado porque el gato está grave? Ella lo asocia automáticamente, hablando conmigo, lo relaciona con la muerte de la madre hace muy poquito tiempo. Y a su vez con un sueño recurrente que ella tiene desde muy chica, que es que sueña a la madre muerta, encerrada en un cajón con rejas de hierro, y a la madre llorando dentro del cajón. Es un sueño traumático que ella tiene desde chica, que tiene que ver en realidad con la depresión de la madre y con una situación de guerra que vivió la madre. Bueno, el aparato psíquico se va armando así, resignificando, a partir de un trauma actual, como puede ser la muerte del gato, que para otra persona no tiene ninguna importancia, para ella resignifica la muerte de la madre, que a su vez remite a una infancia en la cual vivió una madre, entre comillas, muerta, ¿sí? Entonces, para que entiendan cómo el aparato psíquico va resignificando permanentemente los contenidos. Cuando Freud, a partir de 1923, cambia la tópica, o sea, cambia la teoría del aparato psíquico, Freud mantiene la idea de la inconsciente y el consciente, eso no cambia para nada, pero lo que Freud dice es que hay que pensar el aparato psíquico no solamente en términos de inconsciente y consciente, y que de hecho el yo pensado como esa organización coherente de procesos psíquicos, el yo tiene un aspecto consciente, que esto ya lo decía desde el principio de la teoría, que es el que reprime, pero también tiene un aspecto inconsciente. Por ejemplo, el yo reprime, pero no sabe por qué reprime. Al mismo tiempo, cuando el yo está identificado con un objeto que es parte de sí mismo, ¿es consciente de esa identificación? A ver, si cualquiera de ustedes está constituido en identificaciones primarias con la madre o con el padre, ¿somos conscientes de esas identificaciones? No. Quiere decir que hay aspectos del yo también escindidos, o sea, separados del resto del yo, que son inconscientes. Ahora, dice Freud, hay un aspecto del aparato psíquico que él llama el ello, que es pulsión pura. El ello es, al principio somos solo ello para Freud, el ello es pura pulsión. Ese ello, pura pulsión, se va a ir transformando en el yo. ¿Cómo? A medida de que percibe, a medida del contacto con el mundo. Todo lo que el yo reprime, ¿a dónde va a ir a parar? Al inconsciente, pero no del yo, sino al inconsciente del ello. Terminado el complejo de Edipo, el yo conforma una superestructura que Freud va a llamar superyo, o sea que está sobre el yo. Esa superestructura que Freud llama superyo
se construye por identificación, pero no primaria, como hablábamos antes, sino por identificación secundaria. ¿Qué quiere decir secundaria? Que es una identificación a un aspecto del objeto. Padre o madre. Por ejemplo, terminamos el complejo de Edipo, donde el objeto eran el padre y la madre, y nos parecemos a papá en cómo hablamos, o a mamá en cómo caminamos, o tenemos tal rasgo de papá o tal rasgo de mamá, nos gusta comer determinada cosa o no tal otra. Eso es una identificación secundaria, la que constituye el carácter del yo. Algunas de esas identificaciones secundarias construyen el super yo. Por ejemplo, esto está mal, esto está bien. Internalizamos el super yo de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces pasamos a formar parte de ese mundo cultural del cual formamos parte todos, que nos configura como miembros de una comunidad. Por supuesto que igual este super yo no solamente es por identificación con nuestro padre y nuestra madre, después también van a influir maestros, profesores, la cultura misma. Bueno, a ver, ¿qué no entendí? Bueno, por ahí no entendieron muchas cosas, pero pregúntenme lo que quieran. Mi idea es, igual pueden tranquilos escuchar la clase, no sé, o revisar los apuntes, o ver un poco los textos. Acuérdense que tienen las 5 conferencias, la ficha de psicoanálisis y este capítulo de identificación que les estaba explicando recién, o que en realidad lo explicamos hoy durante toda la clase, junto con sexualidad infantil, que está en la 4ª y 5ª conferencia. En la 5ª conferencia tienen el concepto de series complementarias, ¿no? Y el concepto de transferencia. La transferencia ya la vimos, la transferencia es el vínculo con el analista, repetir parte de esta historia propia. Eso permite la transferencia positiva, que es que le tenga confianza al otro y que pueda abrirme. También puede haber transferencia negativa si siento que repito algo del orden de lo que en mi historia fue traumático o conflictivo, ¿no? Y si siempre sentí que mi mamá no me daba bola, puedo sentir que mi psicólogo no me da bola. Digo, en realidad es una transferencia de algo que en mi vida tuvo determinada significación. Eso está en la conferencia 5. Entonces, hoy vimos conferencias 4 y 5. El viernes vimos la 2 y la 3, formaciones sustitutivas y primera tópica. Hoy vimos conferencia 4 y 5, sexualidad infantil y series complementarias, formación de síntomas. Y vimos también identificación, que es psicología de las masas. Psicología de las masas, que es un texto del 21, creo. Sí, del 21 al 23. Bueno. En realidad, Freud ahí va a manejar la segunda tópica, yo, ello y super yo. Por eso está hablando vía identificación cómo se conforma el yo. Yo lo que les diría es, el 16 les voy a subir entonces la actividad, van a tener para hacerla hasta el 18 a la noche, así que el 18 a la mañana, si quieren, nos reunimos un ratito y contesto dudas. Si no hay ninguna duda, nos despedimos enseguida y bueno. Preguntas, comentarios, lo que quieran, escucho. Yo te quería preguntar una parte que no me quedó bien clara, que Sí, fue vale. lo de la predisposición por fijación de la libido. Es decir, Esto de que, sí. en que en cualquier etapa haya una fijación, no entendí qué pasaba con eso. Si en cualquier etapa hay una fijación, o sea, si vos tuviste mucha o poca satisfacción en la etapa oral, en la anal o en la fálica, eso va a hacer que tu libido, ante determinadas situaciones en la vida adulta o adolescente, equivalentes a eso, vuelva a esa etapa y quiera satisfacerse a la manera de esa etapa. Como no va a poder, y va a encontrar la represión, va a ser un síntoma. Pero el tipo de neurosis que vos hagas, o el tipo de patología que vos hagas, va a depender de a qué etapa de fijación vuelvas, ¿vale? Si vos volvés a la etapa fálica, harán una cosa más histérica.
eso de estar siempre buscando el amor, que la miren, sí, pero no lo miren, digo, más edípico. Si volvés a la etapa anal, va a ser más un cuadro obsesivo, de hostilidad controlada, o un cuadro más perverso, si es la etapa anal primaria, donde todo es descarga. Y si volvés a la etapa oral, siempre van a ser cuadros más graves, más de esquizofrenia o de adicciones, ¿sí? Pero no importa que sepan exactamente qué, pero lo importante es que a donde volvés es al punto de fijación, tanto en la forma de satisfacción de la libido, eso se va a chocar con la represión, pero también en cuanto al yo predominante de esa etapa, ¿entendés? Entonces no es lo mismo volver a un yo de la etapa fálica, que es un yo organizado, que volver al yo pegoteado con la madre de la etapa oral, o con el pecho, o imagínate con el pecho. Claro, listo, ya entendí. Mira, yo tengo un paciente nuevo, es una paciente de esquizofrenia. Ayer me escribió 48 mensajes diciéndome, estoy ansioso, estoy ansioso, estoy ansioso. En un momento le digo, ¿por qué estás ansioso? Y me dice, porque quiero jugar con la computadora. Digo, es un discurso totalmente, es un paciente muy grave, pero es un discurso totalmente de dos, ¿entendés? No hay todo lo que ustedes dirían, bueno, no puedo jugar, bueno, ¿qué me importa este juego? Él entra en una cosa loca, que se pega a la computadora y es uno con la computadora, al estilo de lo que sería ser uno con el pecho materno, con la madre, con que es lo único que lo tranquiliza, ¿sí? Entonces, tomen la idea que nuestra personalidad y nuestra patología depende de nuestro desarrollo y de cómo hayamos pasado esas etapas. Si esas etapas las pasamos muy bien, si es que existiera el ideal, nada, no tendríamos ningún problema. Ahora, como siempre pasamos esas etapas con algún problema en alguna etapa, dependerá a dónde volvamos. Según a dónde volvamos o dónde nos hayamos quedado fijados, detenidos, qué tipo de cuadro haremos. ¿Sí? ¿Te contesté, Valen? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta del texto de identificación. A ver, Marti, sí. Que decía, era algo como de la melancolía, como de introyección del objeto. El ejemplo de que se mueve el gatito del nene y el nene empieza a actuar como gatito, no sé qué. Y una parte dice como que en estos casos hay denigración del yo y autocrítica y que por el análisis se descubrió que estos reproches constituyen la venganza del yo sobre el otro, o sea que la sombra del objeto cae sobre el yo. Bueno, es re complicado todo eso, te lo voy a explicar muy muy fácil porque nos te podría llevar 3 clases sobre esa pregunta tuya, Marti, está muy bien. La melancolía es un cuadro depresivo en el cual ante la pérdida del objeto, la persona no se puede despegar de ese objeto perdido. Cuando vos perdés un objeto, haces un duelo. El duelo te lleva un tiempo de angustia hasta que te desprendés del objeto. Pero dice, volvemos a recordar para desprendernos. Y después volvés a inscribir otro objeto. Suponete que vos estás de novia, te peleás con tu novio o novia, y haces un duelo, vas a estar triste, un tiempo te vas a acordar, bla, 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 hasta que te liberás y te enamorarás de otra persona. Si vos te entraras en una melancolía, vos te quedarías fijada a ese objeto que perdiste, no lo podrías superar. Y además te echarías la culpa a vos, dirías todo el tiempo, fui mala, por eso me dejaron, no sirvo para nada. Te terminás como identificando con ese objeto perdido. Si ese objeto fue malo con vos, vos terminás siendo mala con vos misma. Por eso dice, esa maldad hacia vos misma en realidad es una maldad dirigida al objeto. Ahora, ¿por qué alguien hace una melancolía? No puede separarse del objeto, incluso puede llegar a matarse y en realidad está queriendo matar al otro que la dejó o lo dejó. ¿Por qué? Porque previamente había una fijación a esta etapa oral, a esta etapa de identificación y de dependencia con el otro. Vos eras porque estaba el otro. Cuando el otro no está, vos no podés ser porque no está el otro. ¿Y por qué la agresión al otro es agresión contra vos misma? Porque estás identificada con ese otro. Por eso la sombra del objeto cae sobre el yo, porque ese objeto que se perdió no se podía perder, porque era constitutivo de tu identidad. Entonces, ese objeto perdido cae sobre vos, toda la hostilidad hacia ese objeto va para vos. Ah, está entendido. Contesté más o menos, es muy complicada la pregunta y muy complicado el tema, pero entiendan que la melancolía tiene una fijación en la etapa oral, y por eso en realidad introyecta el objeto, porque ese objeto es el que lo constituye narcisísticamente, no puede existir sin ese objeto. Por eso no lo puede perder. No se puede perder algo que constituye mi identidad.
El duelo es normal, el duelo lleva un tiempo y después se supera. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos veremos el viernes a ver si hay alguna duda. Igual veámonos el viernes, porque así cerramos un poco el año. Les digo cuándo les subo las notas, les digo cómo nos vemos en febrero. Veámonos el viernes, aunque sea un rato y cerramos un poco, vemos qué les pareció todo, cerramos un poco el cuatrimestre, ¿de acuerdo? Dale. Bueno, Buenísimo. chao chicos. Adiós. Chao, profe. Chao, Abrazo profe. grande. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, Ceci.